Ok, estamos grabando en este momento. Quiero darle la bienvenida al profesor Anderson Medina, Universidad de los Andes, Venezuela, y hacer una breve semblanza curricular. El profesor Anderson es licenciado en idiomas modernos, magíster en ciencias en lingüística y doctor en lingüística, con un curso postdoctoral en investigaciones educativas. En la actualidad es profesor titular adscrito al Departamento de Inglés en la Facultad de Humanidades de Educación de la Universidad de los Andes. Ha sido profesor invitado en programas diversos de doctorado. Actualmente es coordinador de la maestría en lenguas extranjeras y editor jefe de la revista Entre Lenguas, de Centro de Investigaciones en Lenguas extranjeras de la Escuela de Idiomas Modernos de la Universidad de los Andes. Primera conferencia, lo que vamos a tocar hoy día, o lo que va a tocar el profesor Anderson, es sobre investigación en ciencias sociales, sobre todo en tiempos de Web 2.0. Entonces, bueno, un poco la idea de estos IPAs es fortalecer las herramientas investigativas de nuestros maestrandos. Y como dijo muy bien el eh, profesor Fabián, estas herramientas en modo alguno pretenden hacer una sustitución del trabajo de investigación. Son un apoyo, son un complemento, pero todavía no hay una inteligencia artificial que haga una tesis creativa, innovadora y de aporte científico en la actualidad. No digo que en 100 años o en 200 años no exista eso, pero hoy día y no existe, y seguramente nos iremos a morir y nosotros no veremos eso. De manera que entonces un poco la convocatoria de este CIPAS es precisamente empezarle a darles a ustedes este tipo de herramientas novedosas que hace menos de 5 años ni siquiera teníamos idea que se estaban manejando. Bien, no quiero quitarle espacio al conferencista. eh, Tiene una amplia experiencia y background en esto. Eh, sí quiero, quizá, bueno, de común acuerdo con el conferencista, sí prefiere que las intervenciones se hagan por el chat, que se hagan eh, al mismo tiempo de la conferencia o al final. Bueno, profesor, usted queda allí a su arbitrio, a su discreción, cómo podemos manejar esto. Recordándoles a todos pues que la sesión está siendo grabada y que el enlace de la grabación pues estará disponible para ustedes eh, ya para el día de mañana. Bien, muchas gracias. Profesor Anderson tiene el micrófono. Muchísimas gracias, profesor Lenin. Gracias por la invitación. De verdad me alegra mucho poder participar en estas sesiones de trabajo que están organizando ustedes en este CIPAS metodológico. Eh, la, el tema que vengo a traer el día de hoy va, sí, con la investigación, por supuesto, pero el enfoque va más hacia la escritura académica, y es que finalmente son dos elementos que no pueden separarse. Esto como una generalidad. Luego, respecto a la interacción, creo que puedo hacer la presentación, quiero mostrarle algunas cosas por allí, y al final podemos pues atender a las preguntas, las inquietudes que haya por parte de ustedes. No sé si le parece que esté eso así bien, profesor Guerra. Sí, sí, perfecto, no hay problema, profesor. Los estudiantes estén Ok, atentos que por el chat vamos a pasar una lista de asistencia para que llenen la misma. chévere, chévere, muy bien. Bueno, ahora sí, formalmente, saludos a todos. Ah, Mi nombre es Anderson Medina Roa, yo soy profesor de la Universidad de los Andes en Venezuela.
Y bueno, quiero darles la bienvenida a esta conferencia, charla, conversación más bien, en la que quiero hablarles sobre algunos aspectos teórico-prácticos de la escritura académica relevantes para la investigación en general, pero acá nosotros nos encontramos en la investigación en ciencias sociales y que he querido asociar a la web 2.0. Ahora, lo primero que quiero apuntar, quizá aclarar, es por qué hablar de la web 2.0 en tiempos en los que bueno, todo el mundo habla más bien de la web 3.0 o de la web 4.0 incluso. Sin embargo, prefiero quedarme con la noción de la web 2.0 por una parte porque algunas de las herramientas y algunas de las cosas de las que le vengo a hablar el día de hoy se enmarcan en esa web 2.0, otras no tanto, salen un poquito que se acerquen quizá a la web 3.0, pero en líneas generales, como vamos a hablar de escritura académica, pues es esa perspectiva desde el yo investigador que necesita escribir y que va a hacer uso de las herramientas que se tengan a la mano en este momento. Eh, Me daba mucho gusto escuchar lo que decía el profe Guerra y el profe que le precedió respecto a que no hay una inteligencia artificial que nos solucione, que nos escriba los textos. Estamos totalmente de acuerdo. Algo de eso voy a conversar el día de hoy. Quiero mostrarle un par de herramientas útiles para la escritura académica, pero siempre desde la perspectiva de que es el investigador quien está a cargo de ese proceso de escritura. Um, Bien, dicho esto, permítanme pasar a la siguiente. Eh, para esta sesión, para esta conversa, para esta conferencia, he pensado que podemos hablar sobre la escritura como práctica social, plantear una definición operacional de lo que es la escritura académica, apuntando algunas diferencias de este tipo de escritura respecto a otros tipos de escritura, hablar de las fases del proceso de escritura, bueno, concebir la escritura como proceso primero y luego hablar de las fases de ese proceso de escritura y desde allí en esas fases mostrar algunas herramientas, algunas técnicas para ese proceso de escritura. ¿Ok? Iniciemos con la escritura que podemos concebirla uh, al menos de estas tres perspectivas. No son las únicas, pero podemos concebirla de estas tres perspectivas. O bien como producto, o bien como proceso, o bien como práctica social. La podemos concebir como producto cuando nos enfocamos en el texto que vamos a producir, en el texto que necesitamos generar para alguna actividad académica, para entregar para algún seminario o para, no sé, un trabajo de grado, etcétera. Si nosotros pensamos solo en ese texto que vamos a entregar, entonces podemos decir, bueno, no, la escritura es un producto, listo, tú te sientas, escribe y ya. Sin embargo, no es tú te sientas, escribes y ya, no, no es así de sencillo. Ese producto viene como consecuencia de un proceso y esos procesos apuntan a, como dice allí, a los pasos previos que se dan a ese producto generado. Eh, Pensamos que son unos pasos, unas fases, unas etapas de ese proceso y que además nos van a servir para organizar la conversación del día de hoy. Finalmente, ese proceso no se da basado al vacío, ese proceso se da en un contexto. Por lo tanto, nosotros podemos pensar en la escritura como un hacer comunicacional en un contexto determinado y por lo tanto la escritura la podemos pensar como una práctica social. Es decir, escribimos porque necesitamos hacerlo en un contexto, sobre todo cuando estamos hablando de la escritura académica, en ese contexto social, cultural, de la cultura académica, nosotros necesitamos generar un producto para ese hacer comunicacional y ese producto se genera a través de un proceso. Entonces, finalmente, no es solamente un producto, no es solamente un proceso, no es solamente una práctica social, sino es que es la escritura, son las tres cosas a la vez, ¿sí? Para la práctica social necesitamos generar el producto y para generar el producto necesitamos llevar a cabo un proceso. ¿Ok? Pensando en la escritura
académica y justo en esta perspectiva de la escritura como práctica social, entonces podemos comprender mejor la escritura académica como ese tipo de escritura que se utiliza, perdón, en estos ámbitos académicos nuestros para comunicar ideas, para comunicar conocimientos, pero también para construir conocimientos y para comunicar los resultados de una investigación. Ahora, si nosotros nos mantenemos una perspectiva tradicional hacia lo que es la escritura y la asumimos simplemente como un producto, nosotros también podemos cometer el error muy típico de pensarlo de una perspectiva monológica. Es decir, yo me siento, escribo el texto como si fuese un monólogo y ya, dejo el texto, entrego el texto y se acabó. Y realmente la escritura académica, en tanto que parte del proceso investigativo, parte esencial del proceso investigativo, es un proceso dialógico. Es decir, nosotros participamos de los diálogos disciplinares que construyen el conocimiento dentro de nuestra ciencia, dentro de nuestra disciplina. Y entonces allí cuando nos sentamos a escribir, no podemos asumir esa perspectiva monológica, sino que necesitamos saber qué estamos de nuevo, conversando con el resto de cómo conversamos. Bueno, sí, son diálogos en tiempo diferenciado. Eh, conversamos a través de las lecturas que de nuestros textos hace nuestra audiencia, pero también conversamos a través de esa lectura que nosotros hacemos de los textos de los demás. ¿Ok? Eh, si pudieran cerrar los micrófonos, estaría genial. Gracias. Gracias. Entonces, es un proceso dialógico. La escritura es un proceso dialógico. La escritura académica es un proceso dialógico con nuestros pares en nuestra comunidad discursiva, en nuestra comunidad de conocimiento. Ahora bien, en esa labor dialógica y al servicio de la construcción de conocimiento, este tipo de escritura se diferencia de otros tipos de escritura en al menos estos 1, 2, 3, 4 aspectos, se me ocurre, ¿verdad? Por una parte tiene un tono formal y esto implica que se diferencia de la lengua hablada, aunque sea lengua hablada en contextos académicos, pero lengua hablada y lengua escrita son dos formatos y dos tonos y dos maneras de producir y de participar en los diálogos distintos. La escritura académica aspira a la objetividad y esa aspiración a la objetividad es útil para mantener el rigor científico. Sin embargo, tengamos en cuenta que la objetividad como tal no es sino un ideal, insisto, que nos ayuda a mantener el rigor científico, pero que en sí es una imposibilidad. Luego, la escritura académica cumple con normas y convenciones específicas, es decir, no es no es las normas y las convenciones de la escritura académica van a depender de la comunidad académica. Cuando nosotros vamos a escribir cualquier texto que tengamos que entregar, insisto, a un seminario o que tengamos que entregar para una revista para que sea evaluado, nosotros no podemos simplemente sentarnos y escribir lo que primero se nos pase por la mente, ¿verdad? Nosotros tenemos que reconocer cuáles son las normas, cuáles son las convenciones, cuáles son los parámetros de producción y de recepción de esos textos y buscar cumplirlos. ¿Ok? Y eso nos lleva al cuarto elemento que tenemos aquí, a esta cuarta diferencia. Y es que la escritura académica va dirigida a un público especializado. Y eso implica que es un público conocedor del área de investigación, es decir, que la audiencia de estos textos académicos son parte, insisto, de la cultura académica disciplinar dentro de la que se constituye una comunidad discursiva que regula los tipos de texto que se producen en esa disciplina. Lo que vinculamos con esto que acabamos de decir de las normas y convenciones. Una manera muy pragmática de mirar esto es cuando nosotros entregamos un trabajo y lo evalúan. No solo evalúan el contenido, sino también evalúan la forma. Y bueno, finalmente forma y contenido van de la mano. ¿Ok? Bien. Permítanme, sigamos. La escritura académica es entonces, como ya dijimos, una práctica social y podemos acordar que al pensar la escritura académica como ese tipo de escritura que se utiliza para comunicar ideas en espacios académicos, la entendemos como una forma de, insisto, participar en la comunidad académica, pues permite compartir
y construir conocimiento a través de los diálogos disciplinares, perdón, como acabamos de decir. Y ese carácter social implica entonces que podremos acordar que la escritura académica es una práctica contextualizada. Es decir, de lo social se deriva que lo hacemos, producimos textos en un contexto. ¿Okay? De esta manera es necesario prestar atención a los textos académicos y su relación con el contexto. Para ello, y frente a la necesidad de escribir, nosotros podemos hacernos estas tres preguntas. Es decir, tenemos una actividad. No, vamos a escribir un proyecto de investigación, vamos a escribir un ensayo. El texto académico que vayamos a escribir nos sirve preguntarnos estas tres cosas. ¿Qué texto vamos a escribir? ¿Para quién escribimos ese texto? Y en el marco de qué situación vamos a escribir ese texto. Estas tres preguntas aparentemente sencillas nos van a dar eh, claves para ese trabajo que implicará escribir el texto. ¿Qué texto escribimos? Bueno, si tenemos que escribir un ensayo, pues tendremos que saber cuál es la estructura de un ensayo. ¿Sí? Si nos están pidiendo un ensayo reflexivo o si nos están pidiendo un ensayo más bien de revisión teórica, tenemos que ver cuáles son las características de ese ensayo. Nos piden un proyecto de investigación. Bueno, vamos a ver cuáles son las características del proyecto de investigación, cuáles son las características de cada una de las partes dentro del proyecto de investigación. ¿Qué se supone que debe uno decir en un planteamiento del problema? ¿Qué se supone que debe uno decir en un marco teórico, en un marco metodológico? Entonces, cuando nosotros reconocemos el tipo de texto, tenemos información muy importante para ese hacer, para saber qué es lo que tenemos que hacer. Luego, ¿para quién escribimos nuestro texto? Sabemos que dentro de la cultura académica nuestra audiencia va a ser, como ya dijimos, una audiencia especializada. Sin embargo, no será lo mismo escribir un texto para un profe de un seminario a principio del ciclo de formación, ya sea maestría o pregrado, lo que sea, que escribir un artículo para una revista para que sea publicado. Entonces, ¿para quién escribimos? Bueno, siempre tenemos esa audiencia general, claro, pero también tenemos que tener en cuenta esa audiencia inicial, perdón, del texto que vamos a escribir. Y allí vamos a tener también nosotros idea de cómo organizando ese texto, qué se esperaría de ese texto. Lo cual me lleva a la siguiente pregunta, en el marco de qué situación escribimos nuestro. Estamos escribiendo un texto para cumplir una asignación en una unidad curricular. Estamos escribiendo un texto para ser publicado. Estamos escribiendo un texto para que sea evaluado, perdón, por un comité. Estoy escribiendo ese texto, ser evaluado es para plantear un tema de investigación para un trabajo de grado o es un proyecto de investigación para el cual estoy buscando financiamiento. Estas diferentes posibilidades que van a depender del contexto, pues nos dan, insisto, claves para generar nuestro texto. Claves que vamos a tener a la mano antes, o que necesitamos tener a la mano antes de siquiera sentarnos a escribir el texto, a pensar el texto. Y justamente apuntando a ello, pues miramos uh, el proceso de escritura. Como dijimos, como le dije al principio, vamos a hablar de la escritura como un proceso, ¿sí? Como un producto, como una práctica social, pero acá vamos a prestarle atención a la idea de la escritura como un proceso. Y um, es una práctica contextualizada. Esa práctica se da en la forma de un proceso, como dijimos, y se hace para generar un producto. Y en tal sentido, si nosotros asumimos que escribir es un proceso, necesitamos pensar en las fases. Acá vamos a hablar de tres fases. La fase de preparación o la fase previa a la escritura, la fase de producción o la fase de escritura, donde nos sentamos a generar borradores, ya hablaremos de eso más adelante, y la fase de revisión o la fase de mmm, post-escritura. Valga la pena acotar que si bien por razones metodológicas, por razones teóricas y a veces incluso por razones, digamos, pragmáticas en esencia, es muy útil hablar de este 1, 2, 3. Preparación, producción, revisión
también lo pueden conseguir en la literatura como planificación, textualización y edición. Pero digamos, este 1, 2, 3 es muy fácil hablar de eso. Sin embargo, el proceso de escritura académica, más aún, no es un proceso lineal, sino que siempre vamos a estar yendo, viniendo de una fase a la otra. De hecho, más que una línea recta, a mí me gusta pensarlo como una espiral en el cual nosotros vamos generando el texto, pero siempre tenemos a la vista uh, el resto de partes del texto que estamos generando, las demás fases del proceso, porque si hace falta hacer algún ajuste, pues regresamos y hacemos un ajuste. Si a mitad del proceso conseguimos información o nos surge una idea que pueda servir para las conclusiones o para el análisis, pues nos detenemos y lo anotamos para ese análisis. No vamos a dejar que una idea se nos escape así de fácil. Entonces, siempre estamos, eso, como en una espiral, ¿verdad? Girando y siempre pendiente de las diferentes fases del proceso. Entonces, insisto, no es un proceso lineal unidimensional. Bien. Eh, Vamos ahora a mirar qué es lo que hacemos en cada fase y quiero mostrarle un par de herramientas, sobre todo para la fase previa de preparación. La fase de preparación, la fase previa a la escritura. Bueno, como decimos, tenemos estas tres preguntas que recién dijimos. ¿Qué texto escribimos? ¿Para quién lo escribimos? ¿En qué situación lo escribimos? Tenemos claro que la escritura académica es distinta a otros tipos de escritura, que debe tener cierta formalidad, que debe aspirar a la objetividad. Eso lo tenemos claro. Pero estamos hablando de escritura al servicio de la investigación. Por lo tanto, necesitamos saber también de qué vamos a investigar, la selección del tema. Y acá, cuatro consideraciones sencillas. Por una parte, el tema debe ser relevante para la disciplina en la que estamos. ¿Sí? Nosotros necesitamos seleccionar un tema que sea relevante. Además, ese tema debe ser lo suficientemente amplio como para desarrollarse. El enfoque que nosotros tengamos debe ser lo suficientemente amplio como para desarrollarse y este desarrollo debe adecuarse a nuestro ciclo de formación. ¿Por qué digo esto? Porque no es lo mismo escribir una monografía para pregrado que escribir una propuesta de investigación para, digamos, nivel de maestría. Es decir, o tampoco será lo mismo escribir, perdón, una propuesta de investigación, un proyecto de investigación para doctorado o una tesis doctoral. Es decir, cada ciclo de formación tiene sus estándares y nosotros necesitamos saber cuáles son esos estándares y necesitamos también saber cómo podemos plantearnos una investigación, una idea de investigación eh, que pueda devenir en un trabajo de investigación que se adecue, un trabajo de investigación que se adecue a ese nivel y que, pasamos al siguiente punto, que debe ser factible de investigar. Y esta factibilidad apunta a que nosotros podamos asegurarnos que tenemos las herramientas teóricas, las herramientas metodológicas, el conocimiento, por supuesto, pero también herramientas procedimentales para llevar a cabo la investigación. Mal podría cualquiera de nosotros plantearse una investigación que sea imposible de llevar a cabo por razones prácticas o por razones metodológicas. Entonces tiene que ser factible. El enfoque que nosotros hagamos hacia ese tema de investigación tiene que hacerse de una perspectiva sensata, factible, reconociendo las limitaciones y reconociendo los alcances. Por último, no menos importante, bueno, de hecho creo que es lo más importante, el tema a investigar, perdón, debe generar un interés real en el investigador. Y esto es porque la investigación se hace desde la pasión. Nosotros no podemos investigar un tema que no nos llame la atención, no podemos investigar un tema en el cual no nos sintamos cómodos, no tendrá ningún sentido hacerlo, no va a fluir, no vamos a querer hacer la investigación. Entonces, hay que siempre buscar un tema que esté relacionado, sí, con ese día a día laboral, académico, pero que nos genere una curiosidad genuina, que nosotros queramos de verdad abordar ese tema de investigación para atender un fenómeno en particular que nos llame la atención. ¿Ok? Estamos todavía en la fase de preparación, la fase previa, estamos en la preescritura, ¿sí? El proceso de escritura tiene tres fases, estamos en la preescritura.
tenemos todo ese conocimiento previo ya, sabemos que la escritura académica es distinta, sabemos que la escritura académica es una forma de participar de los diálogos disciplinares que apunta a la construcción del conocimiento, sabemos que necesitamos tener un tema, pero luego tenemos el tema y necesitamos información respecto a ese tema. Información útil, información académica, información que apunte al conocimiento epistémico, ¿sí? Que apunte a la construcción de conocimiento. Y para eso nosotros hoy día podemos contamos, perdón, de hecho, con estas bases de datos. Estoy seguro que las conocen todas, son bases de datos, eh, algunas son de libre acceso, Google Académico es de libre acceso, DLNet es de libre acceso, Cielo es de libre acceso, Redalyc es de libre acceso, JSTOR, Web of Science y Scopus son de acceso por suscripción. Pero allí nosotros tenemos la posibilidad de conseguir investigaciones que se han hecho sobre el tema ese que nos interesa y entonces a través de un arqueo, de una búsqueda de esas investigaciones, nosotros podemos ver lo que la gente ha venido diciendo respecto a ese tema y entonces eso ya empieza a generarnos como un mapa, como un mapa, un panorama más o menos claro que nosotros vamos a estar contrastando, evidentemente, con esa perspectiva que nosotros tenemos respecto a ese tema y vamos viendo cómo es que se van haciendo esas investigaciones. Estas bases de datos son parte de esa web 2.0, de la web participativa. ¿Sí? En esta base de datos nosotros vamos con palabras claves, con indicadores y hacemos una búsqueda propia de, insisto, la web 2.0. Palabras clave, indicadores, cada vez que nosotros tomamos un abstract de un artículo científico que nos interesa, siempre al final están las palabras clave. Y esas palabras clave son útiles para darnos luz respecto a cuáles son las tendencias y cuáles son los temas a investigar. Más populares de investigación o más interesantes para la investigación en el área de nuestro interés. Una manera de hacernos de palabras clave pues, puede ser simplemente hacer un arqueo en el área, en cualquiera de estas redes, de estas bases de datos, perdón. Otra manera de conseguir estos indicadores es conversar con colegas, hablar con un tutor, con profesores o irnos y aquí empezamos a alejarnos de la web 2.0, podemos irnos a algunas herramientas de inteligencia artificial y decir, mira, cuáles son las palabras con el prompt, con una instrucción bien escrita, podemos hacernos de una lista de 10 palabras clave en una área de conocimiento particular y con eso irnos a cualquiera de estas bases de datos y conseguir artículos científicos en el área. Bien, y justo hablando de herramientas de la web, ya no tan 2.0, más cerca de la 3.0, 4.0. Si bien no podemos hablar de bases de datos científicas que representen a plenitud esas otras web de las que se habla, sí existen proyectos muy interesantes que han venido apareciendo desde el surgimiento a la luz pública de las herramientas de inteligencia artificial. Estoy completamente seguro que están familiarizados con bots de inteligencia artificial de uso cotidiano, cosas como ChatGPT, cosas como Gemini, cosas como Copilot, que son herramientas que se han venido ganando, que han venido ocupando cada vez más espacio en nuestro día a día, en el quehacer, cualquiera que sea la labor. La verdad es que el área de influencia ha sido bárbara y crece exponencialmente. Yo traigo acá solo estos tres, el número de verdad que se hace difícil de manejar. Traigo estas tres que me parece que son útiles para la escritura académica, para la investigación y que pueden podemos organizarlas de alguna manera como empezando desde un absoluto cero, que no tengamos gran idea de qué es lo que estamos haciendo, hasta algunas funcionalidades bien simpáticas de esto que está aquí. Y quiero
mostrarles cómo funciona. Para eso necesito salir de esta presentación, dejar de compartir pantalla por un momento y compartir otra pantalla. Mientras tanto, profesor Guerra me va contando cómo vamos de tiempo, cómo vamos de um, atención, cómo vamos con los mensajes, que veo que van 25 mensajes allí. Cuénteme, profe, Y ¿cómo vamos? recordarle a los estudiantes hacer la registro al CIPAS por el campus virtual. Ustedes cuando entran a su campus virtual van a ver un enlace donde van a ubicar la comunidad de interacción y participación CIPAS, van a ubicar encontrar CIPAS, se les va a abrir una ventana emergente en el cual van a colocar el periodo, que es 1601, en la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas, y va a aparecer de primerito hasta el CIPAS Investigación 4.0, insumos metodológicos para la investigación. Bien, esto Gracias, pasa. profesor. Fíjese, 4.0. Otra cosa que quiero chequear en este momento es la conectividad. ¿Se va escuchando bien? ¿Se va viendo bien? Chévere. Estamos bien de audio, estamos bien de Perfecto, video. profe. Muchísimas gracias. Entonces paso acá a mostrarles esto. Ajá, estamos acá. Perplexity. A mí me gusta mucho Perplexity. Dice, donde empieza el conocimiento, lo cual me parece hasta interesante. Eh, Perplexity, si yo no tuviera idea de, o sea, una idea clara de qué es lo que quiero investigar, empezaría por acá. Y es que este sitio web, llamémoslo bot, llamémoslo herramienta, lo que pasa es que cuando empiezo a llamarlo herramienta se empieza a aparecer por todas partes de lo que voy diciendo. Pero entonces llamémoslo este bot, este sitio web. Eh, ya en las búsquedas, en este y en los otros dos que les voy a mostrar, ya las búsquedas no las hacemos por indicadores, por palabras clave, sino que aquí como estos participan de estos modelos, de los modelos masivos de lenguaje, yo puedo establecer como una conversación con el bot, ¿ok? Y entonces puedo fácilmente plantearle una pregunta. Más temprano hice, bueno, el uso, un experimento y yo puedo preguntarle algo tan general como, permítame un segundo, eh, ¿cuál es no, cuál es el cambio? ¿Cuál ha sido el desarrollo de las políticas públicas en Latinoamérica en los últimos 10 años, digamos? Esto es una pregunta muy, 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 muy general, ¿verdad? Si yo tengo una idea de más o menos cuál va a ser mi tema de investigación, pues puedo generar un prompt mucho más específico, mucho más claro, pero hagamos la prueba aquí. Con Perplexity, bueno, estoy en la versión gratis, ¿verdad? Me dice que actualice a Pro, pero yo tengo la posibilidad de hacer la búsqueda con ese formato Pro y ese formato me permite 5 búsquedas, fíjense, ahí me dice 5 búsquedas restantes el día de hoy. Creo que se actualiza cada 4 o 6 horas. Entonces yo tengo, bueno, 5 búsquedas que puedo hacer. Y acá le doy clic y vamos a ver qué me dice. Fíjese, como es esta búsqueda pro, me pregunta algo más. ¿Qué áreas específicas de políticas públicas te interesan? Entonces me da 1, 2, 3, 4 opciones. Salud, educación, economía, medio ambiente. O si tengo alguna que no está dentro de las opciones, la puedo escribir acá. O si no quiero, si quiero algo general, pues simplemente le digo que omita la pregunta. Digamos que lo podemos hacer con medio ambiente. Entonces envío la pregunta. La respuesta, perdón. Entonces aquí me está haciendo la búsqueda web y me dice que, bueno, que he completado 4 de 5.
prompts y me dice que consigue 1, 2, 3 más 17, tiene 17 referencias que consiguió sobre este tema general, ¿no? Ahora, veamos cómo, fíjense cómo lo organiza, ¿no? O sea, me está contando en perfecto español, ¿verdad? Y me dice, el desarrollo de las políticas públicas en Latinoamérica en los últimos 10 años ha sido marcado por una serie de tendencias y desafíos. A continuación se presentan algunos de los aspectos más relevantes. Y fíjense qué informativo está este texto. Yo soy lingüista, ¿verdad? Yo no tengo formación en ciencias políticas, no sé de qué va esto. Entonces, para mí, como desconocedor del área, esto es bien útil porque es una perspectiva muy general, informativa. Evidentemente, si yo estoy buscando algo de mi área, puedo generar un prompt, una indicación mucho más precisa, mucho más clara, y entonces puedo quizá obtener información igualmente más precisa. Pero lo que quiero es mostrarles cómo se genera este texto. Este texto yo lo puedo utilizar, pero además, fíjense, yo tengo las referencias. Y esto es sumamente importante e increíblemente útil para la escritura académica. A ver, les dije que escritura académica e investigación van de la mano. Entonces es sumamente importante para la investigación, porque la investigación tiene que comunicarse a través de textos académicos, y en los textos académicos nosotros necesitamos, y esto lo veremos más adelante, por cuestiones de ética de investigador, siempre decir de dónde salen las ideas que nosotros estamos trabajando. Ok, entonces tenemos las referencias. Vamos a hacerle clic a esta que está acá. A ver qué me muestra. Me muestra el texto, contenido, la historia de los retos de desarrollo latinoamericano, José Antonio Ocampo. No conozco al autor, no es de mi área, pero tengo acceso al PDF. Esto es un texto de 2012. Bueno, le pedí los últimos 10 años, 2012 está un poquito más allá, pero de nuevo, seamos justos con el bot. Se pidió información, es decir, no es tan precisa, ¿verdad? Es simplemente mostrar. Y aquí yo le puedo decir, ver más, me va a mostrar las 20 fuentes, y aquí yo tengo acceso a cada una. Algunas de ellas las abre tal cual como vimos en una pestaña, otras son PDF que podemos descargar, y entonces empezamos nosotros a generar nuestra propia biblioteca respecto, perdón, en torno al área que nos interesa. Bien, vamos a cerrar por aquí. Permiso. Necesito mover esto para cerrar. Yo puedo hacer además una pregunta de seguimiento, es decir, hago la lectura que está acá y puedo hacer una pregunta de seguimiento si hay algo dentro de ese texto que me dio el bot, y puedo conversar con el bot respecto al tema. Y cuando yo voy conversando con el bot respecto al tema, voy recogiendo información que voy tomando nota aparte, porque recuerden, estamos en la etapa previa a la escritura. Estamos en la preescritura. En la preescritura, ¿qué estamos haciendo? Estamos recogiendo información para luego, bueno, ir a la siguiente fase. Además, algo que me gusta de Perplexity es que me da preguntas relacionadas. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentan las políticas públicas en Latinoamérica? ¿Cómo se han desarrollado las políticas públicas en Latinoamérica en los últimos 10 años? ¿Qué papel juegan? Y entonces yo aquí puedo simplemente iniciar otra conversación con esa pregunta relacionada, y voy conversando con el bot. Eso, si hubiese estado a la mano cuando yo estaba haciendo bien mi maestría o bien mi doctorado, creo que los productos habrían sido algo distinto. Es decir, estas herramientas son una absoluta maravilla. Eso sí, insisto, lo dicho por los profes antes que yo y lo que dije al principio y repetiré hacia el final, ellos tienen un techo, estos bots, ¿verdad? Esto es información general que nosotros vamos a ir recogiendo y que tenemos acceso con estos bots de inteligencia artificial para la escritura académica, para la investigación. Tenemos acceso a las fuentes, y entonces la búsqueda de las fuentes, fíjense, y aquí vemos esa diferencia entre la web 2.0 y lo que se está haciendo ahora, es más sencillo. Y hablando justo de eso, permítanme agarrar este mismo prompt, copiarlo. Hablando justo de eso, vamos a mirar otra de estas herramientas que se llama Semantic Scholar. No sé si la conocen. Después al final me dirán
No, profe, yo conocía todas esas herramientas, no me dijo nada nuevo. O me dirá, mira, no las había visto. Yo asumo que no son tan conocidas aún. Eh, tenemos Semantic Scholar. Semantic Scholar se parece un poco más a Google Académico en el sentido de que es una base de datos, un motor de búsqueda, mejor dicho, para textos académicos, pero a diferencia de Google Académico, este hace uso de, bueno, herramientas de inteligencia artificial. Entonces vamos a copiar el mismo prompt y vamos a hacerle la misma pregunta. Vamos a ver qué nos dice. Fíjense, dice que acerca de 8.910 resultados para esta búsqueda. La mayoría están en español, ¿verdad? Pero algo que me gusta acá es, fíjense, los filtros. Campo de estudio. Estamos hablando de ciencia política, pues bueno, vamos a filtrarlo por ciencia política. Entonces ya no son los 43, es decir, vamos a decir que sea de los últimos 5 años porque tiene que ver, no sé, con nuestra revisión de la literatura y los antecedentes y eso tiene que ser nuevo. Llegamos a 11 resultados. Nada más entre área de conocimiento, disciplina y fecha de publicación ya llegamos a 11 resultados. Que tiene un PDF que está disponible, vamos a ver, 5 resultados. Entonces, son 5 artículos que nosotros podemos descargar, ¿verdad? Para esa biblioteca de la que hablamos hace un par de minutos, de un área de nuestro interés y que podemos leer para hacernos una mejor idea de nuestro tema de investigación. El prompt que estoy utilizando aquí es muy genérico, sí, pero si nosotros logramos crear algo bastante más específico dentro de esa área de investigación que nos interesa, entonces seguramente vamos a tener resultados muchísimo más precisos. Pero cuando llegamos a este punto que tenemos estos 5, a veces son 10, a veces son 30, si tenemos que hacer un artículo de revisión teórica, por ejemplo, para una tesis doctoral, o para el marco teórico de un trabajo de grado de maestría, bueno, necesitamos tener por lo menos, no sé, 15, 20, 30 artículos seleccionados. Entonces, este tipo de herramientas nos sirven para eso. Uh, una vez que tenemos estos artículos que los bajamos, tenemos que leerlos. Y eso es a veces lo que más tiempo consume. Y aquí nos vamos a la siguiente herramienta, que es Typeset, SciSpace, ¿verdad? En este SciSpace, nosotros tenemos varias funcionalidades. Algo que olvidé decir tanto en Perplexity como en Semantic Scholar es que uno puede generar una cuenta propia, ¿verdad? Y ahí vas guardando las búsquedas que vas haciendo. Se genera con la cuenta de Google normal, común y corriente, o pueden generar su propio usuario y contraseña. Lo mismo ocurre con SciSpace. Con sus cuentas de Gmail pueden ingresar a esta herramienta, a esta web, y allí esta tiene varias funcionalidades. Y fíjense lo que dice acá, bueno, está en inglés, haga horas de lectura en minutos. Vamos a mirar, primero, bueno, tenemos el home, tenemos una biblioteca, podemos generar nuestra propia biblioteca, es decir, tanto con los artículos que podemos conseguir acá, ya vamos a ver porque esto también es una base de datos, como con los artículos que conseguimos en otra base de datos y tenemos los PDF, los podemos cargar acá. Un libro de notas, anotaciones de los artículos que tenemos, este es nuestro perfil, eh, revisión de literatura, este Copilot, les voy a mostrar cómo funciona en un minuto. Tenemos un generador de referencias, una herramienta para parafrasear, que es muy, muy, muy útil, y una herramienta para detectar si el texto que estamos generando, que en ocasiones podemos hacerlo con ayuda de inteligencia artificial, pero si el texto ha sido generado por inteligencia artificial. Y esto es muy importante porque, insisto, lo que hemos venido diciendo desde el principio, nosotros podemos utilizar estas herramientas de uso genérico como Gemini o como ChatGPT o como Copilot para que nos ayude con la escritura, o podemos utilizar herramientas más específicas
hablaré de un par, no las voy a mostrar, pero hablaré de un par más adelante, donde los bots generan el texto, pero eso es como un asistente simplemente. Nosotros tomamos eso como un borrador y vemos qué es lo que sirve, qué es lo que no sirve y nos apropiamos de eso. Hablaré más adelante de eso, de esto. Vamos en esta revisión de literatura, que es la funcionalidad que está acá, y vamos a usar el mismo prompt. ¿Cuál ha sido el desarrollo de las políticas públicas en Latinoamérica en los últimos 10 años? Y acá nos hace algo que a mí me parece muy potente. Y es que, por una parte, nos da un pequeño resumen. Tienen que poner lo que esté en español, por supuesto. Nos da un pequeño resumen eh, utilizando puntos más importantes de los 5 papers, de los 5 artículos top que consigue. Acá vemos primero esta presentación del tema. Dice, en la última década los países latinoamericanos han visto cambios. Entonces, fíjense, tenemos tal cual como Perplexity, tenemos un texto generado por un bot sobre el tema, tenemos citas, ¿verdad? Aquí están las referencias, ¿verdad? Tenemos las referencias de cada cual, muy importante, como dijimos más temprano. Tenemos preguntas relacionadas, también podemos hacer una búsqueda con estas preguntas relacionadas. Pero acá nosotros tenemos, fíjense, tenemos dos columnas. Por una parte tenemos los artículos o papers que ha conseguido, me dice que son 10, a medida que yo vaya bajando me va a dar más, y puntos principales, puntos más importantes de cada artículo, y lo organiza en listas. Entonces, fíjense, Latin America Public Management Concept, aquí está en inglés, pero como estoy conversando con él en español, con el bot en español, me da la información en español. Habla de la transformación limitada, persiste un alto nivel. Entonces, fíjense, tenemos información, el título, esto es un capítulo de libro. La fecha, 2022, 2023, está bien, y así lo vamos haciendo. La mayoría están en inglés. Si la memoria no me falla, hay una manera de poner que los resultados estén en español. Uh, nosotros podemos luego, tal cual como hicimos en Semantic Scholar, filtrarlo. Yo quiero ver cuáles son las de acceso libre y entonces va a rehacer la búsqueda y entonces me da 20, otras 10, perdón. Yo puedo filtrar cuáles tienen PDF y me va a hacer de nuevo la búsqueda. Y aquí hay otro filtro que son papers de, dice, muestra artículos solo de revistas y conferencias de alto impacto. Bueno, acá quiero mostrarles, antes de seguir con la conversa, quiero mostrarles esta herramienta que se llama preguntarle al copilot, al copiloto. Entonces vamos a coger este primero que está aquí. Políticas de Estado para innovación social a través del diseño. Ok. Entonces acá me da algunas opciones, pero yo puedo, me dice, haga una pregunta sobre el texto, el tema. Yo le puedo decir, uh, haz un resumen del texto. Y el bot me hace un resumen del texto. Acá lo vemos. ¿Lo están viendo? ¿Sí? Sí, señor. Muchas gracias, Karen. Sí, porque Así es. muchísimas gracias. Entonces tenemos igual en una lista de elementos, está el resumen del texto. Yo puedo preguntarle, puedo seguir preguntando. Yo puedo preguntarle cuáles son las bases teóricas usadas en el texto. Vamos a ver si el texto es claro refiriéndose a bases teóricas. Entonces me dice bases teóricas
El texto discute la importancia de la innovación social en América Latina, y me dice, bueno, de nuevo, información respecto al texto. Yo puedo preguntarle cuáles son las conclusiones del texto, puedo preguntarle cuáles son los aportes que tiene el texto, y el bot va a ir dándome la información que yo le voy pidiendo. Por supuesto que esto permite que nosotros podamos revisar una cantidad mayor de artículos en un tiempo menor. Y esa revisión es una revisión general, ¿verdad? Para nosotros poder seleccionar y decir, ok, este artículo me interesa, no me interesa, este me interesa para más adelante, o este me hubiese servido para una investigación que hice hace 2 años. Es decir, ese tipo de cosas. Y luego que ya nosotros tenemos que hemos separado la paja del trigo, como decimos popularmente, entonces ya esos que dijimos, estos son los que realmente me interesa, ya esos tengo que leerlos yo a pie, porque de nuevo, el bot hace un trabajo hasta cierto punto. Pero lo que quería mostrarles en este particular eran estas herramientas que son de libre acceso, eh, hasta cierto punto, por ejemplo, el Perplexity, y que están pensadas para gente como nosotros, están pensadas para académicos. En ese quehacer investigativo, y por lo tanto suman para el proceso de escritura académica, porque en el proceso de escritura académica, como lo vengo diciendo, una parte de preparación. En esa parte de preparación uno se hace de información respecto al tema para luego poder plantearse una investigación. No se puede hacer desde la nada. Algo interesante, lo mencioné hace unos minutos, algo interesante de Typeset o de SciSpace, es que podemos generar nuestra propia biblioteca. Si nosotros, déjenme cerrar acá el Copilot, yo puedo, abro este texto, vamos a ver si lo abre, no lo abre. Yo puedo guardar este texto en mi biblioteca. Y entonces esos artículos que yo voy consiguiendo, yo puedo generar por colecciones. Entonces tengo una colección sobre políticas públicas, tengo una colección sobre, bueno, en mi caso, sobre análisis del discurso, tengo una colección sobre... Entonces ahí voy haciendo mis búsquedas y voy guardando. Y luego puedo sentarme a utilizar esta herramienta del Copilot con cada uno de esos artículos. Pero más interesante aún es que los artículos que conseguí en Semantic Scholar, por ejemplo, o los artículos que conseguí en Perplexity, que estábamos viendo hace unos 5 o 10 minutos, que puedo descargar a mi computadora, luego los puedo cargar en mi biblioteca en SciSpace y aplicarle la misma herramienta del Copilot. ¿Ok? Bien, ¿vamos bien? Perfecto, profe. Información que personalmente no tenía. Ajá, esa era la siguiente pregunta. ¿Cómo les parece la información hasta ahora? Muy interesante, profe. Excelente, ¿Es nueva, nueva para mí. nueva? Ah, qué bueno. Gracias, Karen. Eso es lo que me alegra. Seguramente va Profe, a ser muy útil para nuestros trabajos de investigación. es la intención, exactamente esa es la intención, que Sí, sea la útil para nosotros. verdad es esa, profe. Sí, Pe- pe- una herramienta pues muy útil para el tema del trabajo de grado, ¿no? Sí, Exacto. de Y maestría. estamos, Alejandro, gracias por esta intervención, porque me da pie para seguir. Ya voy a volver a compartir la pantalla de la presentación, porque estamos apenas en la fase de preescritura. Es decir, todavía no nos sentamos a escribir. Entonces estamos recogiendo esa información para nosotros poder luego hacer un trabajo de grado, pero un trabajo de grado que esté bien sustentado, que esté bien informado, que uno sepa de lo que está hablando, y que además en este mundo tan interconectado que yo pueda, perdón, eh, hacer referencia a mi tema, ¿verdad? Y decir, bueno, ya va, esto en otra parte de Latinoamérica se hace de tal manera, o en otra parte de mi país se hace de tal manera, o en otra parte del globo se hace de tal manera. Entonces, yo puedo mirar cómo se hace allá y decir, oye, vamos a ver si eso aplica acá. Finalmente, vuelvo a lo que decía al principio, diálogos disciplinares. Nosotros siempre estamos en un diálogo construyendo conocimiento. Sí, y es Bueno, cierto, profe, perdón que lo interrumpa, ¿sí? adelante. Que también estén argumentos en los cuales uno está investigando que estén también a la, a la vanguardia y al argumento de lo que requiere el trabajo de grado. Por lo menos un trabajo de grado de maestría, yo debo por lo menos
investigar sobre aportes que estén por encima de, pues, o estén a la misma altura de la maestría o un doctorado, ¿sí? Documentos que me sean útiles para yo poder soportar los estudios basados que estoy yo nutriendo en la investigación que estoy desarrollando. Pero fíjese, Alejandro, muchísimas gracias porque, de nuevo, el trabajo de grado de maestría. Volvemos a las tres preguntas de hace rato. ¿Qué tipo de texto tengo que escribir? ¿Para quién lo tengo que escribir? ¿En qué contexto tengo que escribirlo? ¿En qué situación tengo que escribirlo? Es decir, ¿cuál es el rol de ese texto que voy a escribir? Y ahí yo digo, bueno, es un trabajo de grado de maestría. Bien, yo tengo que informarme, tengo que nutrirme de trabajos de grado del mismo nivel, de nivel superior, para poder dimensionar el fenómeno que yo quiero investigar, para poder plantear un problema de investigación que se adecue a ese nivel en el cual yo debo presentar el trabajo. Entonces, que sea por eso lo que decía más temprano, la factibilidad de desarrollar ese tema y la adecuación de ese tema al ciclo de formación. Entonces, bueno, estas herramientas, insisto, tenemos herramientas de la web 2.0, que son las bases de datos a las cuales tenemos acceso, que funcionan y que son sumamente útiles también, que funcionan con indicadores, palabras clave, y ahora tenemos estas otras herramientas que van surgiendo y que hacen que el proceso sea muchísimo más fluido, pero no podemos cometer el error de antropomorfizar el bot y sentir que, como habla tan bonito y tan natural, tiene capacidades que no tiene. Es decir, ellos tienen un techo y nosotros lo utilizamos para, bueno, como asistentes. Antes de continuar, Jorge levantó la mano. Adelante, Jorge Luis. Profe, gracias, buenas noches. Muy Estas buenas tres noches. herramientas que maravillosas que nos ha presentado acá, ¿cómo están con respecto, si usted nos puede orientar, con el Copilot de Office? Creo que son marcas distintas, en esencia. Antes ese Copilot de Office se llamaba Bing. Y no es sino hasta recientemente que se llama Copilot. Pero la función Copilot, claro, yo se los estoy presentando en Typeset, pero la función Copilot aparece en otras herramientas. Hay muchas y cada una es más interesante que la otra, pero luego de que ves como varias, dices, ok, las funcionalidades son más o menos las mismas. Hay uno que se llama Lead Maps, que es genial para hacer revisión de literatura, porque te muestra efectivamente un mapa, como un mapa semántico de relaciones. Entonces uno busca un tema, tal cual como hicimos, hace clic sobre un artículo que se genera y pide que le haga un mapa, y entonces las referencias, algo que olvidé decir, que es que además de ese acceso al texto, nosotros podemos mirar cuáles son en SciSpace, podemos mirar cuáles son las referencias que se utilizaron en el artículo que estamos leyendo, cuáles son los trabajos relacionados que se pueden ver directamente en la base de datos que ellos tienen acceso, cuáles son los otros trabajos por los autores. Es decir, se empiezan a hacer redes de relaciones de los investigadores, de los temas, que hacen que las posibilidades para nosotros fundamentar nuestras investigaciones sean muy, muy, muy ricas. Más bien ahí necesitamos orientación y ayuda del tutor y de colegas para decir, hey, ya va, ponle un punto recordemos siempre que un trabajo de grado es un producto que hay que entregar, porque a veces nos engolosinamos y queremos incluirlo todo y no es posible incluirlo todo. ¿Ok? Uno puede hacer una línea de investigación y entonces va poco a poco. Ok, entonces, seguimos en la fase de preparación, ¿verdad? Seguimos en esta fase en la cual nosotros hemos visto cómo hay herramientas que nos sirven para recopilar información, y vamos tomando nota y vamos haciendo capturas de pantalla y vamos armando nuestro propio cuaderno de notas, ya sea en una de las plataformas como lo hace SciSpace o Typeset, o lo hacemos a la vieja usanza en un documento en Word, pero vamos tomando nota porque nos vamos informando y vamos agarrando mucha información, y eso va sugiriendo ideas. Y aquí pasamos de la casi web.3 a lo prácticamente analógico, que nunca ha fallado. Hay herramientas hoy día
de inteligencia artificial que nos permiten hacer esto. Sin embargo, yo tengo mis dudas al respecto, porque el proceso de investigación es un proceso cognitivo, es un proceso de pensamiento crítico. Y nosotros, sobre todo en ciencias sociales, que miramos fenómenos sociales y que buscamos afectar de alguna manera, en el buen sentido, para generar cambios, así sean minúsculos, es algo muy personal del investigador. Entonces, sentarme yo, pedirle a un bot que me haga una lluvia de ideas, eh, no, el procesamiento tiene que ser mío propio como investigador. Entonces, decimos que tenemos toda esa información acumulada, que tenemos notas y tenemos mucha de esa información, pero necesitamos generar ideas para la investigación, porque de nuevo, estamos en la preparación de un texto que debe ir de la mano de un proceso de investigación, llamémoslo proyecto por ahora. ¿Okay? Podemos acudir a la siempre fiel lluvia de ideas, lápiz en mano, papel enfrente, hay una relación, hay una conexión neuronal entre la punta de grafito y el papel. Parece mentira, pero hay estudios que lo dicen, que hacer este tipo de ejercicios a mano genera unos procesos más interesantes. Entonces, bueno, hacemos una lluvia de ideas. ¿Qué es una lluvia de ideas? Ahí le prestamos, confiamos más, perdón, ahí confiamos que la cantidad nos va a traer calidad. Es decir, después de haber leído todo lo que hemos leído, empezamos a dejar fluir las ideas y vamos anotando, vamos encerrando en círculos, vamos soltando ideas. Después las vamos a organizar. De repente hay alguien que diga, no, a mí eso me parece muy desordenado, yo prefiero escribir. Bueno, también se vale y para eso tenemos el flujo de escritura constante. Entonces ahí la atención es en lo que se va escribiendo, pero igual es un flujo, digamos, no es una lluvia, es un río, ¿verdad? Es un flujo que iba constante y ahí no estamos pensando en que si el párrafo está perfecto, ahí no estamos pensando en que si la selección léxica es la que es, que esa palabra no se escribe así, se escribe así, no, ahí vamos es simplemente soltando, porque lo que queremos es tener un mar de información aquí enfrente de nosotros para luego pasar a la fase de organización, a las herramientas para organizar las ideas. Aquí les hablo de mapa mental, está allí en la diapositiva. Sin embargo, mapa mental es un organizador gráfico, puede ser cualquier organizador gráfico, puede ser un mapa conceptual, puede ser un cuadro sinóptico, puede ser un diagrama jerárquico, puede ser una rueda de atributos, con lo que ustedes se sientan cómodos. Lo importante allí es que ese organizador gráfico nos va a permitir darle organización, perdón por la cacofonía, eh, a esas ideas y entonces cuando las vamos organizando, vamos diciendo, ah, ok, ya va, esto se asocia con esto se asocia con esto tiene que sentido con esto no me sirve ahorita, esto sí es necesario, entonces ya le vamos viendo forma a esa idea. Y cuando le vamos viendo forma a esa idea y cuando hemos respondido a la pregunta de qué texto tengo que escribir, para quién tengo que escribirlo y en qué circunstancias tengo que escribirlo, entonces vamos a la siguiente herramienta, que es el esquema del texto. Tenemos que escribir un proyecto de investigación. Magnífico. La universidad debe tener seguramente como una guía, es decir, una estructura que está establecida. Sabemos cuáles son las partes. Entonces, el esquema ya sabemos que tenemos las diferentes partes del proyecto de investigación. Y luego a cada una de esas partes, perdón, nosotros le vamos sumando subsecciones, que son las ideas que nosotros hemos generado y hemos organizado y hemos acomodado en el organizador gráfico. Entonces, bueno, habrá información que va para el marco teórico, habrá información que va para el planteamiento del problema y así entonces vamos con ese esquema, vamos generando un esqueleto, ¿verdad? Y ese esqueleto, luego lo que vamos a hacer es que lo vamos a ir rellenando a medida que vamos escribiendo cuando pasamos ya a la siguiente fase, que es la fase de producción. Vamos a ver si se deja, si se deja. La fase de producción, que es la fase de escritura. Aquí les voy a mencionar 3 herramientas de inteligencia artificial, 3 bots, porque a veces pasa que tenemos toda la información, tenemos el esquema, está todo listo, pero la página en blanco nos genera pánico, nos bloqueamos. Bloqueo del escritor, todos hemos pasado por allí, uno no sabe cómo empezar, qué hago aquí, qué hago allá. Tradicionalmente uno acudía a los amigos
y conversaba, y entonces los amigos, los colegas le decían, o el tutor o los profes, mira, puedes hacerlo así, así, así. Acudía siempre a la constancia, porque la constancia lo vence todo. Uno confiaba en el proceso, aunque no lo comprendiera, uno se sentaba, bueno, a escribir, a ir soltando ideas. Pero hoy día, además de eso, que siempre lo tendremos, también tenemos algunas herramientas, perdón, de inteligencia artificial que nos pueden ayudar a romper ese bloqueo del escritor. Acá tenemos Gemini, antiguo bot de Google, que es un bot de uso general. Sin embargo, con el prompt, con la indicación, con la instrucción correcta, con la instrucción adecuada, bien específica, nos puede ayudar de dos formas, en primero o en segundo grado. En primer grado, si la instrucción es específica y obtenemos una respuesta eh, suficiente, satisfactoria al principio, le podemos decir, mira, necesito escribir el planteamiento del problema sobre el tema X y tengo bloqueo del escritor. Compórtate como un experto en el tema y dame recomendaciones para escribir esta sección de mi texto. Y entonces me puede dar una respuesta muy útil, o me puede dar una respuesta que no es tan útil, entonces tengo que empezar si me da la respuesta muy útil, entonces, bueno, ya me ayudó. Esa es una ayuda en primer grado. Pero si no me da una respuesta muy útil y yo insisto y tengo que explicarle y explicarle y explicarle y modificar la instrucción, la indicación, pues seguramente en ese explicarle vamos a entender mejor qué es lo que tenemos que hacer y ya nos ayudó en segundo grado el bot. Eso por allí. Luego tenemos las otras dos, que es Jenny AI y Smoden.io, que estas sí son herramientas hechas específicamente para escritura académica. Son herramientas freemium. Y la parte, es decir, que empiezas con algunas funcionalidades gratis y luego tienes que pagar si quieres más. La parte gratis es el límite de Smolin lo llama créditos. Jenny AI creo que da algo así como 200 palabras, que genera 200 palabras cada 12, 18 horas, algo así. Se genera 200 palabras y tienes que esperar 12 horas, 18 horas para que te vuelva a dar otra vez ese cupo. Si no quieres esperar, pues pagas la suscripción. Sin embargo, insisto, son útiles para romper el bloqueo del escritor, porque uno puede llegar, por ejemplo, a cualquiera de los dos y decirle, necesito escribir un planteamiento, una propuesta de investigación, y va a empezar sobre el tema que estamos buscando, y van a empezar a generar el texto. Pero los textos, a mi parecer, quizás es que no los sé utilizar bien, esto siempre es una posibilidad, a mi parecer son muy genéricos, son muy superficiales. Insisto, son bots, no son seres inteligentes que están allí detrás. El ser inteligente es uno como investigador. Pero si uno está enredado y necesita romper ese bloqueo del investigador, entonces uno puede ir a cualquiera de estas. Les menciono dos. Hay uno que se llama PaperPal, que me parece genial, pero creo que aún está en fase beta y no está disponible en español, sino solo en inglés. Es decir, hay muchos que van fluyendo. Pero, de nuevo, bueno, rompemos ese bloqueo del escritor, perdón. Rompemos ese bloqueo del escritor y empezamos en la fase de producción. Vamos al siguiente paso. La fase de producción en el proceso de escritura académica es ese momento en el que nosotros como escritores, como autores de nuestro proyecto, de nuestro artículo, de nuestra tesis, de nuestro trabajo de grado, ponemos en práctica, no ponemos en práctica, operacionalizamos todo lo que teníamos en la fase previa, ¿sí? Todo lo que hemos hecho en la fase anterior. Entonces aquí escribimos el texto casi final, ¿verdad? Porque todavía nos falta la tercera fase, la fase de revisión. Llegamos a escribir una versión bien completa de ese texto que queremos generar, pero bueno, esa versión no sale a la primera, sino que tenemos y aquí tenemos pues unos pasos. Podemos leerlos como paso. Lo primero que vamos a hacer es un borrador, un primer borrador, es decir, ya tenemos esa concepción de lo que es la escritura académica, ya sabemos qué texto vamos a escribir, tenemos el esquema del texto, tenemos la información, entonces empezamos a escribir un primer borrador. Este primer borrador no va a ser un borrador
perfecto, ¿verdad? Es el primero. Pero si vamos armando, vamos rellenando ese esquema, ese esqueleto que hablábamos en la fase anterior, y vamos generando ese primer texto. Ese borrador lo escribimos, a veces cuesta bastante, y lo dejamos descansar un rato, un par de días, si el tiempo lo permite. Para eso es muy importante siempre planificarse. Eh, a veces uno solo lo puede dejar descansar un par de horas. Eh, y luego revisamos el borrador. Y cuando llegamos a la parte de revisión del borrador, pues tratamos de revisar todo. O sea, el texto, recuerden que todo texto tiene dos caras, tanto la estructura, entonces revisamos ortografía, revisamos que las oraciones sean oraciones, que los párrafos sean párrafos y no sean ideas sueltas. Ocurre mucho que cuando estamos empezando en esto pensamos que un párrafo, que una oración sola puede ser un párrafo. No, eso no funciona. Los párrafos, y me gusta hablar de párrafos sanos, tienen, no sé, 3, 4 oraciones, 5 oraciones, una oración temática, oración principal y oraciones de soporte o oraciones secundarias. Eh, entonces, bueno, revisamos que los párrafos sean eso, porque también ocurre mucho que pues, uno va escribiendo oraciones sueltas como párrafos y después de uno lee tres, cuando uno está corrigiendo, uno lee 3, 4 oraciones y dice, oye, pero aquí esto puede ser un párrafo, lo que necesitas son un par de conectores. Es decir, uno va haciendo esas revisiones, ¿no? En cuanto a la forma, pero también hacemos la revisión en cuanto al contenido, es decir, está la información que yo quiero que esté allí, está organizada de la manera que yo quiero. Entonces hacemos la revisión de ese primer borrador y ya al hacer la revisión estamos generando un segundo borrador. Y esto lo podemos repetir varias veces, 2, 3, 4, 5, ahí vamos viendo. Hay un punto en el que necesitamos la revisión por parte de un interlocutor válido, por parte de los pares, los colegas, los compañeros del programa, los compañeros del trabajo, porque esa lectura de un interlocutor válido va a permitir una mirada fresca respecto a lo que está a lo que está uno escribiendo, y entonces esa persona va a decir, oye, mira, no entiendo qué quieres decir aquí, interesante lo que estás diciendo acá, has pensado esto desde esta perspectiva teórica. Entonces volvemos al diálogo disciplinar en el cual construimos conocimiento. Entonces esa lectura, esa revisión por parte de los pares es siempre muy necesaria, pero además es sumamente útil. Y luego llegamos a el borrador final. Bueno, borrador final para esta fase. Es decir, luego de que ya lo han revisado los pares y tenemos todo esto y hacemos esa revisión, bueno, generamos ese borrador con el que ya estamos cómodos, y aquí sí lo dejamos descansar un rato más. Ajá, lo dejamos descansar un rato más, pero en esa elaboración del borrador final, y no quiero que se me pase esto que viene acá, en esa elaboración del borrador final, nosotros miramos, ¿verdad? Tenemos que asegurarnos en tanto que escritores, en tanto que autores, en tanto que investigadores, que el texto cumpla con lo que hablábamos al principio, eh, esas características de la escritura académica, ¿sí? Tiene que ser claro, tiene que ser preciso. Estamos escribiendo para alguien más, no estamos escribiendo para nosotros mismos, estamos escribiendo para una audiencia. Hay un lenguaje formal, hay un tono formal, no es, como dijimos, no es escritura cotidiana, tampoco escribimos como hablamos, y mucho menos en lo académico. Entonces estamos pendientes de eso. Y muy importante, nos aseguramos de que aquellas ideas que no nos pertenecen, pero que han sido útiles para el desarrollo de nuestro trabajo, estén bien referenciadas. Es decir, que nosotros estamos respetando la autoría. Estamos utilizando, ya sea, no sé, APA, Vancouver, el aparato crítico que utilicen, eh, estamos respetando los derechos de autor. Sí, estamos haciendo referencias constantemente cuando, no importa si es algo parafraseado o si es una, o sea, si es una cita contextualizada o si es una cita textual, no importa. Si la idea no es mi idea, yo tengo que decir de dónde salió, porque bueno, ustedes se darán cuenta que investigar no es fácil, y que, pues bueno, una forma de respetar a ese otro autor es también considerar que pues, su trabajo vale. ¿Ok? Luego pasamos a la fase de revisión, ¿ok?
que es la fase posterior a la escritura. Entonces ya dejamos descansar ese borrador final de la fase de escritura, lo dejamos descansar un par de días, una semana, 2 semanas, se lo soltamos al tutor, no sé, algo de eso, y venimos a esta fase del proceso de escritura, que volvemos al texto y aquí prestamos atención a esa corrección, a esa edición, a ese mirar ya, después de tanto trabajo, ya detalles, que no se nos haya escapado algún detalle. Entonces miramos si incurre el texto en plagio, si hay secciones del texto que se nota que hayan sido elaboradas por una inteligencia artificial. Insisto, lo dije hace unos minutos, lo repito, hay herramientas que generan texto, pero los textos no son suficientes como para una versión final, son suficientes como para el inicio, romper ese bloqueo del escritor, pero nosotros somos los autores de esos textos, somos los investigadores, es nuestra voz y es nuestra identidad autoral la que tiene que verse allí, no la de un bot que no tiene ni voz ni identidad. Sin embargo, como por no dejar, uno puede hacer en la revisión de si está o no está generado por una herramienta de inteligencia artificial. Y aquí tenemos SciSpace, que es Typeset, que ya les mostré que tenía esa funcionalidad. También tenemos Pillbot, también tenemos GPT-0, que son de esas, insisto, herramientas freemium que están por allí a la mano por si acaso alguno tuviera la duda. Sin embargo, a estas alturas de la vida, con todo lo que les he venido diciendo, esto es más un saludo a la bandera, porque estoy seguro que no van a tener que necesitarlo, porque van a verse apropiado, adecuado de su texto y lo van a realizar ustedes a pie. Ok, luego pasamos a la siguiente. Bueno, seguimos en la revisión, revisión de errores ortotipográficos, y aquí usamos herramientas que ya usábamos, que no sabíamos que eran más o menos de este estilo. Word revisa ortografía, Word revisa problemas de coherencia, de cohesión problemas sintácticos si una oración no está completa. Es decir, si usted ve que en Word hay una línea roja o verde o azul debajo, es que hay algo que hay que corregir allí. Entonces, bueno, hacemos uso de eso. Lo mismo hace documentos de Google, y para los más sofisticados pueden utilizar Grammarly, que es o bien una aplicación que se descarga y se instala en la computadora, o bien un complemento, una extensión que se instala en el navegador y entonces le va corrigiendo a uno a medida que va escribiendo. Estoy seguro que todos han visto las publicidades de Grammarly en YouTube, Instagram, en todas las redes habidas y por haber. Pero bueno, esas herramientas sirven para la revisión, para esa revisión de errores ortotipográficos. Luego hablamos en esa fase de revisión, en esa tercera fase del proceso, hablamos de la edición, y aquí prestamos atención a la estructura semántica, a la macroestructura del texto, esto es, cómo está organizada la información a lo largo del texto y dentro de cada una de las secciones del mismo. Insisto, si estamos haciendo un proyecto de investigación o estamos haciendo un trabajo de grado, sabemos cuál es la estructura del texto, y eso es lo siguiente, la superestructura, que es la estructura textual. Pero, como les decía hace unos minutos, todo texto tiene dos caras: la estructura, ¿verdad? La estructura gramatical, y el sentido o los significados que van embebidos, que van junto con esa estructura gramatical, que son con los que vamos construyendo. Es una combinación de ambos con los que vamos entretejiendo el sentido. Entonces, en la parte de edición revisamos que la información está donde nosotros la necesitamos y que el texto tiene la estructura que me están pidiendo, que están esperando. ¿Ok? Bien. Creo que ya vamos cerrando. Hemos hablado en este rato que tenemos aquí, no sé cuánto tiempo tenemos conversando acá, tenemos más de una hora, casi hora y media. Hemos hablado sobre escritura y cómo esta puede concebirse como un producto, como un proceso, una práctica social, y por lo tanto debe ser concebida, ha de ser concebida como un proceso contextualizado. Además, hemos comprendido la escritura académica como un tipo distinto de escritura respecto a otros tipos de escritura menos formales.
y dirigidos a públicos generales. Este proceso contextualizado, acordamos, se da en fases para las que es necesario establecer una serie de subprocesos, las fases: preescritura, escritura, por escritura, o planificación, producción, edición, o revisión y edición. Y además hemos visto algunas herramientas de la web 2.0, algunas herramientas de esa incipiente web 3.0, que son útiles y que están al servicio de nosotros, los investigadores, pero siempre sabiendo y estando muy conscientes de que no van a hacer el trabajo por nosotros. Como dijo el profesor Guerra al inicio, quizá en 100 años y no las vamos a ver. A veces uno diría, ay, ojalá él lo hiciera, pero no van a ser capaces de hacerlo. Y finalmente, qué bueno que no son capaces de hacerlo, porque el proceso de escritura es un proceso, como les dije, que nace de la pasión, de un querer hacer algo. Y si yo quiero hacer ese algo, pues lo hago con gusto, ¿no? Eso es lo que yo venía a contarles el día de hoy. Muchísimas gracias por su atención. Quedo atento a cualquier pregunta. Ahí está el contacto. Si quieren escanear el QR, que es más o menos la misma información. Si no, está el profesor Guerra también, que puede servir de enlace. Cualquier cosa, estamos a la orden. Y por ahora, cuéntenme, ¿tienen alguna pregunta, alguna inquietud? Soy todo oídos. Muchas, muchas, muchas gracias.